Vamos a hacer la retroalimentación de la clase de lectura crítica. ¿Ok? Entonces, como íbamos diciendo, aquí hay, responde las preguntas de 1 a 4 de acuerdo al siguiente texto. Entonces, lo que decimos es que conviene a veces leer la primera pregunta. Dice, a juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría escrito el texto anterior? Dice, en una crónica periodística, en un seminario dirigido a historiadores, en una revista académica, en un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados. Listo, miramos a ver qué dice. El primer gran filósofo del siglo XVIII, si aceptamos a Bacon y Galileo, fue Descartes. Y si alguna vez se dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá sido de él. La historia es la siguiente. Según la cuenta Bailet en su vida en Descartes, tomo 1, páginas 6621. Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba, como siempre, viajando, pues era inquieto como una hiena, y al llegar a Helva tomó una embarcación para Friedland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friedland Oriental, y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Emden decidió dirigirse al instante a Friedland Occidental, y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató a unos 4 marineros. Tan pronto habían salido, entonces miren que esto es un relato, ¿sí? No, pues no es una crónica periodística, ¿sí? No es un seminario tampoco, porque a historiadores no está diciéndolo, ya lo había dicho. Una revista académica con un parte de artículos sobre los de la importancia de la filosofía, tampoco está hablando de la, ya vayamos bastante y no habla nada de ella. Sí, entonces parece más bien un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados. Sí, ya leyendo los dos párrafos y otro poquito, ya nos damos cuenta qué es. ¿De acuerdo? No hay necesidad de leerlo todo. Segunda pregunta, dice, al comienzo del cuarto párrafo, hay que irse al cuarto párrafo, el autor califica la historia de Descartes como demasiado amena para resumirla. Por esta razón, presenta una anécdota A, entretenida, B, sencilla, C, didáctica, D, convincente. Vamos a ver el cuarto párrafo. Vamos aquí, primero, segundo, tercero, cuarto. Dice, la historia es demasiado amena para resumirla, y a continuación la traduzco cuidadosamente del origen del francés de la geografía M. Descartes. Ok, entonces miren que la estaba dando con pelos, o sea, tal cual como es. ¿Sí? Entonces, es la A. ¿Por qué? Porque es de manera entretenida, que describe con detalles, que le imprime veracidad. O sea, no está omitiendo nada, ¿sí? No es sencilla porque dice que no quiere resumirla. Didáctica no, ¿sí? Y convincente tampoco, porque no intenta convencer a nadie, ¿ok? Entonces, ahí ya vamos con la segunda situación. Veamos a ver qué dice el tercero. Dice, el autor señala que si los mastines de Friedland hubiesen estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Con esto quiere decir que, vamos a ver dónde dice eso los mastines. Vamos a ver, tan pronto salió, tenemos que volvernos aquí, si tan pronto salió de la mar cuando hizo un agradable descubrimiento. El saber que se había encerrado en una guardia de asesinos. Se dio cuenta, dice M. Bailet, de que su tripulación estaba formada por criminales, no aficionados, señores, como somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. La historia es demasiado amena para resumirla, y a continuación la traduzco cuidadosamente del original del francés. M. Descartes no tenía
no tenía más compañía que su criado, cuando conversaban en francés. Los marineros, creyendo que trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que había dinero consigo, y de pronto llegaron a una decisión que no era de modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones de mar y los ladrones de bosque hay una diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida de sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. Entonces los tiran al mar, los matan en mar adentro. La tripulación de M. Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. Lo suponían un extranjero venido de lejos sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría cuenta de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friedland que que hablan de un filósofo como si fuese una barrica de ron consignada en un barco de carga. Entre comillas, notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por la gentileza de su comportamiento y la cortesía de su trato, se imaginaron que debía de ser un joven inexperimentado, sin situación ni raíces en la vida, y concluyeron que le sería fácil quitarle la vida. No tuvieron empacho en distinguir la discusión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma además del que empleaba para hablar con su criado. Es decir, él ya se dio cuenta que lo iban a matar porque él entendía el otro idioma. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse el botín. Bueno, hasta ahora no nos habla de nada del cartesianismo. Perdonen que me ría, caballeros, pero a decir verdad me río siempre que recuerdo esa historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta, porque él ya se dio cuenta de lo que estaban hablando los marineros, ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece muy gracioso, y es el que los mastines de Freeland hubieran estado a la altura. Es que si los mastines de Freeland hubiesen estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Es decir, si lo hubieran asesinado, no habría filosofía cartesiana. Entonces, dice, si los mastines de Freeland hubieran estado en la última lectura, miren, si los mastines de Freeland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Con esto quiere decir que el hecho de que los comediantes de Freeland no hubieran sido capaces de asesinar a Descartes impidió que desapareciera el cartesianismo del mundo. No, eso no fue un impedimento, había podido aparecer por otro lado. ¿Listo? B. Los mastines de Freeland, al dejar con vida a Descartes, son responsables que el cartesianismo se haya difundido por el mundo. No tiene nada que ver. El cartesianismo se difundió por el mundo, pues porque Descartes lo produjo. Sí, ellos no tienen nada que ver en ese asunto. C. El asesinato de Descartes por parte de la tripulación habría implicado que la filosofía cartesiana, tal como la conocemos, jamás hubiera existido. Ahí sí puede ser, porque si otro lo hubiera producido, entonces, entonces habría sido diferente. Podría ser la C. D. La filosofía cartesiana resultó de la experiencia que vivió Descartes con los marineros, quienes no se comportaban a la altura del personaje. No, porque el relato, pues sí podría ser, pero el relato no lo dice. Digamos, debido al trauma que sufrió en el barco, Descartes se puso a trabajar en eso. No lo dice el relato. ¿Sí? Entonces, la C. El asesinato de Descartes por parte de la tripulación habría implicado que la filosofía cartesiana, tal como la conocemos, jamás hubiera existido. Podría poder existir de otra forma, pero no como la conocemos. Ok, ese es el razonamiento que hay que hacer en el punto 3. El punto 4. El punto 4 dice, al juzgar por su manera de relatar la historia, pregunta, ¿cuál es el propósito general del autor al describir el intento de asesinato de Descartes? ¿Cuál es el propósito de él? Dice A. Ilustrar al lector sobre la relación entre la filosofía y los asesinatos. No habla de eso el texto.
B. Inquietar al lector a través del suspenso que gira en torno al relato. No, no hay suspenso, es más bien como cómico, ¿no? C. Persuadir al lector acerca de la interesante que es el estudio de la historia de los asesinatos, mostrando la historia de Descartes como ejemplo. No porque él no fue un intento, no un asesinato. Sí, hay que, mírenlo, hay que ser muy certero en las cosas que dicen. D. Deleitar al lector por medio de una anécdota acerca de un personaje insignia de la filosofía que estuvo a punto de ser asesinado. Exacto, correcto. Estuvo a punto de ser asesinado. Muy bien, con eso hemos concluido la primera lectura.